Bien, muy buenas tardes. Damos inicio a esta tercera sesión, no sin antes cerrar un tema pendiente, que es lo que estoy proyectando en este momento. En el final de la sesión número 2 les había mostrado este framework que lo prepara Mitre con un mapeo bien interesante. Y como todo framework o como marco de trabajo, la gracia que tiene es que es bastante flexible en cuanto al uso que se le puede dar. Algunos ciberanalistas lo utilizan para estudiar, por ejemplo, algunos grupos de amenaza, cómo se comportan, qué técnicas utilizan. Por ejemplo, podríamos ver, dar un vistazo por algunas de las opciones de los menús que están acá. Déjenme ver alguna cosita por acá. Aquí hay menús para pintar y colorear. Pero hay un detalle adicional que por algún lado lo había visto. Denme un segundito, por favor, para ordenar un poco las ideas. Bien, quería pintar, pero se los voy a mostrar así para no generar tanta problemática. Hay algunas cosas interesantes de acá, por ejemplo, estudiar el comportamiento de ciertos grupos de amenaza. Por ejemplo, eh, voy a hacer un pase rápido. Basta que solo posicione el mouse sobre alguna PT para que el mapeo que nos da este framework nos indique cómo más o menos actúa o de qué técnicas se valen este tipo de grupos para comprometer nuestra organización. Entonces, dependiendo el nivel digamos, de qué tan avanzado sea esta amenaza o este grupo de amenaza, utiliza distintas tácticas o técnicas para poder comprometer la organización. Y ahí uno puede decir, ok, en nuestra industria está, por ejemplo, atacando fuerte la PT-37, o que uno puede investigar un poquito más y puede ver de qué se trata, que es un grupo norcoreano, etcétera, etcétera. Aquí está toda la historia y pueden indagar un poquito más de cómo se ha comportado y las técnicas que ha utilizado. Si uno quiere ver específicamente qué es lo que está utilizando, podría ver aquí cada uno de estos recuadros para ir viendo cómo se va comportando este grupo de amenazas. Esa es una forma de utilizar, pero como les indicaba, como buen marco de ciberseguridad eh, y lo flexible que tiene un marco, no necesariamente lo tengo que utilizar así. Eh, Otra forma de utilizar y que quizás se enfoca más en temas más relacionados con fundamentos y que estamos viendo de cómo aplicar buenos controles de ciberseguridad, podría decir que, por ejemplo, podríamos eventualmente comenzar a indagar en las fases tempranas de esta cadena de ataques. ¿Qué es lo que ocurre, cómo funciona y qué opciones de mitigación tengo sobre cada una de ellas? Inicialmente, si uno se pone a indagar un poco en, por ejemplo, la recopilación de información de una organización, podríamos poder pinchar por cualquiera de estas e empezar a indagar. Y cuando uno las observa, podríamos ver la, la técnica con el botón derecho y empezar a ver, ok, ¿de qué se trata esto? Si quieren, lo pueden traducir al español, si es que les complica mucho el inglés, pero ahí está. Entonces, los adversarios pueden recopilar información sobre el ritmo de trabajo de la víctima que puede utilizarse durante el ataque, etcétera, etcétera.
Inicialmente pueden ver cómo se podría detectar algunas referencias y algunas técnicas de mitigación. Por lo general, las técnicas que son de la parte inicial del Cyber Keychain son muy difíciles de mitigar porque incluso algunas de ellas son pasivas o tienen que ver con cosas que están fuera de los controles tecnológicos de la organización. Eh, entonces es difícil aplicar técnicas preventivas, sobre todo si tienen que ver con ingeniería social, más allá de la concientización de los usuarios. Entonces, como son cosas que ocurren fuera de la organización, es difícil aplicar un control tecnológico específico dentro de la organización, más allá de realizar los esfuerzos en la sensibilidad, en sensibilizar a los usuarios y en minimizar la cantidad de datos o de activos que están expuestos a este tipo de amenazas. Entonces, cada uno de estos cuadritos, representa una técnica y finalmente se van abriendo a medida que que los van pinchando, tiene una descripción, alguna técnica de mitigación y una forma de detección. Eh, Como les digo, inicialmente si van a la etapa de reconocimiento, les va a ser un poquito difícil poder mitigar absolutamente todo. Pero cuando podemos ver, por ejemplo, cosas más avanzadas como el phishing y un phishing con link, podríamos indagar un poquito más y poder ver, por ejemplo, algunos controles para la mitigación. Entonces, a medida que se van eh, interiorizando, que van avanzando desde la izquierda a la derecha, se va dando esta figura. ¿Cuál es la gracia y cuál es la lógica que les recomendaría aplicar sobre esto? Les recomendaría dar un vistazo a todas las técnicas que están ahí. No, inicialmente, quienes están recién ingresando a este mundo y no están muy metidos en temas de ciberinteligencia, y no están acostumbrados a estudiar en profundidad cómo se va dando un flujo de ciberataque dentro de una organización, a lo menos va a poder encontrar información interesante respecto a las opciones de mitigación en cada una de estas técnicas que son utilizadas por grupos de ciberdelincuentes y que están mapeadas y que son utilizadas por varios de estos actores de amenaza. Por lo tanto, creo que es una buena fuente de recomendaciones para comenzar a ver y evaluar cuál es el real riesgo al que estamos expuestos en nuestra organización. Em, Perdón, estoy grabando, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí. Sí, estoy grabando. Decía, ¿cuál es el riesgo que estamos expuestos en nuestra organización y si realmente podemos aplicar algunos de estos controles para poder eventualmente mitigar más aún el riesgo en etapas tempranas de este compromiso? Entonces, cada uno de estos con el botón derecho, ustedes empiezan se los voy a compartir ahí por el chat por si no lo tenían, en la presentación de la sesión que terminamos ayer, que era la parte final de la sesión 2, está este link también y lo pueden pinchar se los voy a mostrar cómo se hace nuevamente. Eh, lo pueden ver acá, por ejemplo. Déjenme ver aquí. Van a llegar probablemente a algo como esto. A mi pre-attack, un segundo. A esto. Y lo que tienen que crear es una nueva capa para poder trabajar. Y aquí pueden, en lo que es el Enterprise Attack, para ataques o amenazas vinculadas a tecnologías móviles y para infraestructura industrial, que también podrían dar un vistazo en las técnicas y procedimientos que se utilizan con ese foco. Entonces, basta que pinchen ahí y van a empezar a ver este tipo de cosas. Entonces, esperaría que se centren en, digamos, a lo menos de la mitad hacia la izquierda, en revisar cuáles son los controles recomendados para, al entender de que si los ciberatacantes van saltando y van utilizando estas distintas técnicas, vayan de alguna manera encontrando controles que les dificulten el acceso libre a su propia organización. ¿Ok? Eso se lo quería mostrar. No sé si tienen eh,
ahí alguna pregunta respecto a esto, pero lo podemos ver rápidamente antes de cerrar la sesión. ¿No? Todo en silencio, entiendo que no, pero pueden, esto en un principio suena un poco complejo de entender, se ve lleno de cajas, menús y cosas que como herramienta, a la medida que se van los APT, los busqué acá, les puse en la lupa y abajo están, uno los puede empezar a marcar, algunas campañas maliciosas. ¿Mm? Ahí están. Bien. Terminado esto, les quiero presentar esto rápidamente para que podamos cerrar lo que nos quedó pendiente de ayer. Hoy no vamos a hacer quiz, pero sí quiero presentar esto para que podamos cerrar en forma lo que estuvimos viendo en la sesión de ayer y los que no, y los que no estuvieron presentes les sirve como repaso. Por favor, rápidamente, un minuto y comenzamos para que podamos cerrar los contenidos de ayer y obviamente traten de participar. Y las preguntas que no puedan responder porque no participaron en la sesión de ayer y no han visto la grabación, no importa, traten de contestar y fíjense en la argumentación de las respuestas que vamos a dar. Son solamente 6. Vamos más rápido esta vez. Vamos, ¿cuántos son? 5, 7, vamos. 7 de 19. Superemos la mitad y comenzamos con 15. Comenzamos. ¿Cómo no vamos a llegar a 15 de 19? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Ya, vamos a comenzar con los 10 que están. Vamos a ver. 12, ok. Vamos, pregunta número. Ahí se sumó alguien más. Vamos a la primera pregunta. Oh, perdón. Me salté una pregunta. Acá. Ahí está. Y vamos. ¿Qué hace un IDS? Tan sencillo como eso. Un sistema que sirve para detectar intrusos, para bloquear tráfico, para mejorar la velocidad, para monitorear el rendimiento. Vamos respondiendo. Esto lo terminamos de ver ayer. Vamos a ver. 14 y muy bien, muy bien. No hay misterio en eso. ¿Y quién respondió primero? Cada uno se conoce ahí en el... Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos. ¿Qué analiza un CIEM? El rendimiento de la red, logs de seguridad, consumo de energía o configuraciones de software. Súper sencillo, rapidito, ¿no? Bien, todos han votado. Perfecto, vamos a ver. 14. Muy bien, muy bien. Creo que les quedó claro, o al menos tenían esas nociones. Vamos viendo el ranking. Ya, por velocidad, Sakura pasa ahí al primer lugar. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de vulnerabilidades? Eso lo revisamos ayer. Aumentar la velocidad, mejorar la conectividad, reducir riesgos, simplificar la red. Rapidito, todos han votado, muy bien. Vamos a ver. Ok.
Perfecto. 4 de 6. Vamos a la pregunta. Y dice así. ¿Qué busca anticipar la inteligencia de amenazas? Amenazas emergentes, fallas del hardware, aumento de tráfico en la red, cambios en el clima. Ya. En este sentido, tengan presente que, como habíamos conversado ayer, o en la sesión que terminamos ayer, la inteligencia de amenaza utiliza la investigación para ver todo lo que está ocurriendo en el ciberespacio y tomar lo relevante de esas acciones o de esas actividades y cruzarla con lo que nos podría pegar más directamente y utilizar esa información de amenazas que están en actividad dentro de, digamos, de Internet para poder hacer una gestión más proactiva de las vulnerabilidades que podrían ser explotadas con ese tipo de ciberamenazas. Bien, entonces, vamos viendo acá. Retoma Sakura y 5. ¿Cuál es una función clave tanto de un ser como de un Cecil? Ahí les dejo: monitorear la velocidad de la red, desarrollar aplicaciones web, gestionar bases de datos, analizar y compartir inteligencia de amenaza. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, para desempatar, ¿cuál es una diferencia clave entre un EDR y un XDR? El EDR es más costoso que un XDR. El EDR analiza tráfico de red y el XDR solo logs. El XDR integra múltiples fuentes de datos. EDR se enfoca en endpoint y XDR es más fácil de configurar. Ya. Al- Aquí hubo por lo menos un par de diferencias. Lo del costo puede ser, va a depender de la solución y marcas, pero no es lo más relevante. La diferencia clave está en que el XDR extiende la vigilancia de un EDR integrando múltiples fuentes adicionales que van más allá de un endpoint. Y eso es la diferencia clave a la hora de tener que implementar una de estas soluciones en la organización. ¿Cómo quedó entonces? Muy bien, ahí Sakura, en base a las buenas respuestas y la velocidad, salió, eh, quedó en primer lugar en este pequeño quiz. Muchas gracias por participar. Voy a detener un poquito la proyección y voy a comenzar con la sesión de hoy. Tenemos clase 3. Bien, vamos a comenzar entonces con la tercera sesión. Oficialmente, lo que vamos a ver hoy es respuesta a incidentes. Hay un error en la presentación, lo voy a corregir antes de subirlo. Lo que, más allá de la agenda, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con respuestas a incidentes y herramientas que nos pueden ayudar a responder a incidentes. La respuesta a incidentes es una arista muy importante para los equipos de Blue Team. Entendemos que la base de todo equipo de Blue Team es la seguridad defensiva.
¿Y qué acción más destacable dentro de la seguridad defensiva, más allá de lo preventivo, que es la respuesta a incidentes, que ahí es donde la cosa se pone divertida? Es muy probable que en más de alguna oportunidad les toque responder ante un incidente y es importante que tengan claridad, primero, de que la forma en que se va a responder necesita cierto orden y cierta preparación dentro de la organización. Entonces, antes de comenzar a ver ni siquiera con qué herramientas vamos a trabajar, lo primero que hay que tener claro es ciertos conceptos desde el punto de vista de la respuesta a incidentes y que son conocer la diferencia entre lo que es un evento de un incidente de ciberseguridad o de seguridad de la información. La referencia que estoy tomando acá es en base a lo que nos indica ISO 27035. Capacitación USACH también entrega cursos de capacitación vinculados a la ISO 27035, recomendado completamente para quienes son parte de un rol activo en lo que es la defensa ante incidentes y que están pensando en aportar utilizando un proceso ordenado de respuesta a incidentes. Lo que les voy a presentar a continuación es un resumen de todo esto, una pincelada, pero de alguna manera les va a ayudar a tener claridad de cómo actuar ante una respuesta, o sea, cuando se necesita una respuesta ante un incidente. Primero, separemos dos cosas. Lo que es un evento de seguridad o de ciberseguridad, si es que tiene un origen de una alteración a través del ciberespacio. Como se define acá, indica la ocurrencia de una posible brecha o fallo de un control. Dicho de manera sencilla, puede ser cualquier cosa que pareciera ser una anomalía dentro del comportamiento de la organización. Podría ser un intento de login fallido en un servidor, podrían ser un mapeo de puertos que el firewall bloqueó, podría ser un intento de acceso a una cuenta SSH dentro de un servidor que está expuesto y que al quinto o sexto intento el servidor activó sus controles internos y bloqueó la dirección IP y ya no se le pudo conectar. Por lo tanto, no fue exitoso el acceso. Todo ese tipo de cosas son eventos de seguridad que deben ser investigados y obviamente más de alguno de ellos podría significar una brecha o algún fallo del control. Sin embargo, más allá de la posibilidad, estos deben ser de alguna manera validados y investigados. Ahora, cuando hablamos de un incidente de ciberseguridad o de seguridad de la información, nos estamos refiriendo a cuando se han identificado uno o más eventos relacionados de seguridad que han generado un impacto en los activos de la organización, generando un compromiso en la operación. Es decir, ya todos esos eventos o uno o más eventos generó un impacto en la operación, le afectó al negocio y de alguna manera no solo fue el intento, sino que tuvo éxito y tuvo una afectación. Por lo tanto, eso ya es un incidente de seguridad. Mientras no tenga un impacto en la organización, podríamos aún clasificarlo como un evento malicioso, un evento anómalo, pero si tuvo una afectación en el sentido de la continuidad operacional, claramente eso ya no es un evento en estricto rigor, sino que se define como un incidente de seguridad propiamente tal. Eh, Hay cierta relación en los objetos que están identificados. Esto también es parte de la ISO 27035, donde se puede ver que hay distintas aristas que están evidentemente relacionadas para finalmente tener cierto impacto en la operación. Las amenazas, en este caso, pueden causar por sí mismos eventos de seguridad de la información y estas amenazas también pueden explotar ciertas vulnerabilidades que eventualmente pueden generar también eventos de seguridad de la información. Esas vulnerabilidades también pueden ser explotadas para comprometer algunos activos, comprometer la información y evidentemente, si ustedes se dan cuenta y analizan un poco la información que está presentando esta lámina, se darán cuenta que todo incidente o todo evento eventualmente puede ser clasificado como un incidente si es que se concreta y eventualmente tener un impacto también en los activos de información que soportan la operación y obviamente lo mismo
ocurre, si lo vemos por acá, estos incidentes pueden comprometer la operación. Finalmente, hay varios conceptos que están relacionados, pero finalmente lo relevante acá es que tenemos amenazas que pueden ir por un lado de explotar vulnerabilidades y comprometer la operación, o eventualmente tener una afectación desde el punto de vista de seguridad de la información, es decir, exfiltración de datos y cosas que evidentemente no necesariamente van a comprometer la operación, pero sí podrían eventualmente comprometer la confidencialidad de alguna data que esté expuesta maliciosamente por algún actor de amenaza. Ahora, aquí empieza lo relevante del entendimiento del flujo de respuesta a incidentes recomendado por ISO 27035. Habemos en este momento 21, si me descuento, somos 20. Por lo tanto, lo que les voy a comentar, por supuesto, va a quedar aquí y no va a salir de acá, ¿verdad? Esto va a ser solo para ustedes. Am, un segundo. Permiso, soy adicto a las vitaminas C. Em, oh, maravilloso. Ya. A ver, tenemos un desglose de una ilustración que es parte de lo que presenta ISO 27035 en la documentación, en sus últimas versiones. Les voy a ir presentando, me voy a ir adelantando un poquito, se van a dar cuenta que este cuadro que está aquí a la derecha es un zoom a lo que está aquí. Y así sucesivamente voy a ir mostrando cada una de las partes en un tamaño mayor para que nos entendamos y podamos analizar. Pero en el fondo lo que estamos analizando es el flujo que está a la izquierda, ¿ok? Voy a... Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un evento anómalo, que todavía no es confirmado como un incidente de seguridad o de ciberseguridad, puede tener múltiples puntos de entrada. Y en este caso tenemos reflejados algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso, un usuario final podría ser un punto de contacto, que podría ser un call center o algo, o algún correo de reportería, alguna mesa de ayuda. Podría ser también que estos eventos se puedan detectar a través de un equipo de respuesta a incidentes internos que esté monitoreando las plataformas. Podría ser un SOC o algo así. Y cualquiera de estos canales que se están ejemplificando, lo primero que uno debería hacer es identificar cuáles son los canales que existen en su organización para reportar, para comenzar a mapear esas entradas, de dónde vienen. Una vez que tengan identificados cuáles son, podría ser un correo electrónico. Lo ideal es que se centralicen esos reportes, es que se concientice a la organización para llamar en caso de cualquier ciberincidente a un teléfono o reportar a un correo electrónico o de alguna manera que sea única. De esa manera se centraliza ese flujo y se mantiene la gente concientizada de manera más sencilla. Eso es como el ideal. Em, Posteriormente se presenta la fase, perdón, de planificación y preparación. Esta es la fase más importante y es aquí donde uno comienza a planificar los playbooks y a tirar líneas de alguna manera de cómo vamos a actuar sobre cada una de las amenazas que vamos a tener que responder. Entonces, una vez que estos incidentes puedan ingresar, em, se van a dar cuenta que lo que hay acá es etapas donde existe una detección. Por lo tanto, el usuario va a detectar algún comportamiento. Puede ser que el equipo se comporte extraño, que encontró archivos con extensiones extrañas, y eso lo va a reportar. Si existe un punto de contacto o algún equipo digamos, de primer nivel donde poder reportar esto, lo va a hacer para generar una investigación y si no, lo va a informar al equipo de respuesta interna para que pueda investigar esto. Lo mismo pasa cuando hay un reporte a través de un punto de contacto, el que sea, y lo que va a gatillar es una investigación y ¿cómo decirlo? La generación de un reporte
para comenzar a poder a gestionar este incidente. Eso es súper importante. Idealmente esto el que está acá se transforma en una bitácora donde estos equipos van tomando nota de todos los reportes que están teniendo y para asegurarse que cada incidente que se abra o potencial incidente que se abra tenga un cierre como corresponde. Si analiza un poco el flujo acá, esos eventos anómalos también podrían ser detectados por el mismo equipo de especialistas en base a tecnologías de monitoreo, el de ciberseguridad, los CIEM, los XDR, EDR o lo que tengan, analizadores de tráfico de red o lo que sea, y podría eventualmente llegar a generar también un reporte para lo que es la investigación. Entonces, aspecto clave acá es que lo que se reporte se registra y va a dar justamente a una primera fase que es tomar o recopilar toda la información que exista de ese potencial eh, incidente. Mientras tanto, lo consideramos como un evento en investigación. Entonces, después de esto, entramos en una fase ya de toma de decisiones, donde finalmente, si seguíamos el flujo anterior, y aquí estamos recopilando información. En este flujo también estamos recopilando información. Y finalmente, cuando evaluamos el impacto y hacemos eventualmente un análisis de qué fue lo que ocurrió, si hay algún impacto o no, podemos decir, ¿es un posible incidente? Sí o no. Por sus características, puede ser o puede que no. Si no es un incidente, si se descarta inmediatamente como que no, que esto es un falso positivo, no tiene ninguna relación, entonces perfecto, este flujo se va acá y pasa a lecciones aprendidas para reporte y cierre del incidente. Se cierra el ticket y adiós y seguimos todos felices y tranquilos. Pero si no es posible descartar en esa primera vuelta de que efectivamente no es un falso positivo, entonces lo que hacemos es una investigación un poquito más profunda. Ya estamos en esta fase donde vamos a analizar el impacto que tiene y aquí viene la parte clave de esta respuesta. Tenemos la necesidad de evaluar si el incidente está o no bajo control. Esto quiere decir que si en ocasiones que un incidente no esté bajo control, lo que va a gatillar esto probablemente va a ser llamar o invocar el comité de crisis. Ese comité de crisis normalmente toma decisiones a nivel estratégica para la compañía y va a tomar un rol muy importante en lo que es la rápida respuesta y la rápida recuperación de las operaciones de la compañía. Cuando el incidente está bajo control, el tema es diferente en el sentido de que se puede actuar sin llamar al gerente general y a todo el equipo que probablemente van a conformar el comité de crisis y actúan internamente para contener la amenaza y digamos lo que está ocurriendo y trabajar en la erradicación y en la recuperación del incidente para finalmente dar una resolución y evidentemente después en las actividades de post-incidente y de cierre, este incidente va a ser reportado y se va igual a informar a todos quienes corresponda dentro de la organización. Importante también que una vez que el incidente sea cerrado y que sea contenido y que estemos claros que no existe un compromiso mayor, se realizan las actividades post-incidente. Normalmente se puede dar también alguna investigación forense. De aquí salen recomendaciones y aquí viene la parte de lecciones aprendidas que incluye una revisión. Es decir, que las recomendaciones que se hacen acá también se hayan aplicado efectivamente para, en este caso, poder gestionar adecuadamente. Entonces, en concreto, aquí hay dos puntos claves dentro de la respuesta a incidente. Yo diría que tres aristas claves. Lo primero es que el flujo debe entrar por algún canal y eso va a llevar a una investigación. La primera parte es validar y descartar eventualmente cualquier falso positivo. Si no se puede descartar el falso positivo porque finalmente se comprueba que el comportamiento está muy cercano a un incidente y finalmente los equipos tienen los archivos todos cifrados o encriptados,
claramente tenemos un ataque de ransomware y vamos a tener que investigar un poquito más a ver qué tanto se extendió. Y es ahí donde empieza esta parte. ¿Está bajo control o no? Que es la segunda arista. Entonces, tenemos un incidente controlado y es ahí donde se toma la segunda decisión, que es qué tan grave es la situación. Entonces, si esa situación es completamente aislada, contenida, porque un ransomware puede atacar una sucursal en un lugar remoto donde eventualmente, no sé, la operación es minoritaria, eso se puede controlar o clasificar probablemente una vez que se haga ese análisis de impacto como un incidente bajo control. Se hace la contención, se desconecta la sucursal, se hace o se aplica las contenciones con las mismas herramientas de DR, si es que todavía están operativas. Se erradica en este caso todas las vulnerabilidades y las opciones que más adelante les voy a explicar la diferencia entre erradicación y contención. Y finalmente se recupera el sistema para finalmente hacer todo lo que es reportería, lecciones aprendidas y todo lo demás. Pero si no está bajo control, ese mismo ransomware se aplica, si le afectó a toda la compañía, claramente es un incidente que está bajo control y que va a necesitar levantar el comité de crisis para que pueda gatillar los planes de continuidad de negocio y que los equipos técnicos puedan también hacer lo suyo con los planes de recuperación antidesastres. Así que todo está relacionado, pero creo que en concreto lo más relevante es que el potencial incidente se investiga, se descartan los falsos positivos, se evalúa el alcance y el impacto, y si el incidente está o no bajo control, y en ese punto actuamos para la contención o llamamos al comité de crisis, y dentro de ese comité de crisis se efectúan estas mismas tareas. La diferencia está en que se van tomando decisiones estratégicas para poder recuperar las operaciones, más allá que las tareas técnicas sean similares. No es que el comité de crisis actúe diferente, sino que va coordinando y va gestionando y tomando decisiones para ver qué priorizar, qué sucursal vamos a tomar primero, cuáles son los sistemas que vamos a operar, qué vamos a hacer para continuar con la operación. Si nos impacta la venta, en el caso de ser una empresa que venda cosas, un retail, como es mi caso, deberíamos tener claro cómo vamos a continuar con la operación si es que tenemos los sistemas caídos, cómo podemos seguir vendiendo. Y ahí es donde los planes de continuidad de negocio toman sentido. No sé si les queda más o menos claro el punto que está acá, el flujo que es lo que se presenta aquí. Me confirman ahí con los deditos arriba, por favor. O si hay alguna pregunta, me la plantean de inmediato, por favor. ¿No? Ya. Entonces, entendiendo el flujo, de más o menos de cómo se debiese ser el proceso de respuesta a incidente, aún no tenemos ninguna herramienta desde el punto de vista de y no me refiero a herramientas técnicas, sino que herramientas de gestión. Una de las cosas importantes es tener más o menos eh, claro sobre qué capacidades tenemos dentro de nuestra organización para poder responder a un incidente. Y para eso tenemos que de alguna manera poder clasificar las amenazas más habituales dentro del ciberespacio, y en base a ello podemos quizás poder tener un plan para cada una de estas amenazas, y vamos a ver si vamos a actuar con un equipo interno, con un equipo externo, o derechamente no tenemos capacidad y este servicio bajo un ataque de estas características no lo vamos a responder. Eso podría ser perfectamente. A ver. Dentro de lo que hace ENISA, como la organización que está en la Unión Europea, eh, es, es la clasificación de actividades que son habituales dentro de los que son incidentes en las distintas organizaciones. La agencia europea, la agencia de la Unión Europea que está encargada de la seguridad de la información, ENISA, ha propuesto ciertas clasificaciones en base a los ataques más recurrentes
Y esto se va actualizando constantemente. Lo que estoy presentando es una de las últimas versiones, no es la última. De hecho, hay unas que se agregaron adicional hace poco. Y son las famosas taxonomías de NISA. Las taxonomías de NISA de alguna manera buscan mapear cuáles son justamente de manera genérica las distintas opciones o los posibles incidentes que vamos a tener dentro de nuestra compañía. Por lo tanto, lo pueden tomar como referencia para ver cuáles son los posibles incidentes. Podríamos tener un incidente que podría ser un spam, un ataque de virus, un gusano, un troyano, un spyware, un rootkit, alguien que se esté em, conectando a nuestra red de manera em, irregular y hacer un sniffing y capturar tráfico, un ataque de ingeniería social, la explotación de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Ahí viene la continuación, ataques de denegación de servicio, hay otros que son, digamos, el phishing como tal, etcétera, etcétera. Lo que recomendaría en este caso es que si vamos a planificar en tiempos de paz cómo vamos a responder, a lo menos tengamos a la vista cada uno de estos tipos de incidentes y podamos tener algún plan de acción para ellos. Es decir, que por ejemplo aquí podríamos decir para spam, ¿cómo vamos a actuar sobre el spam? ¿Vamos a hacer algo o no vamos a hacer nada y que solo actúen los filtros? Esas son las primeras decisiones que deberíamos tomar en lo que es respuestas a incidentes. Entonces, podríamos justamente algún discurso de odio, algún tipo de, en los filtros de navegación podríamos detectar que alguien en la compañía está navegando a sitios que son complejos, de violencia, pornografía infantil, etcétera, etcétera. Y deberíamos previamente a la detección, tener claro cuál debería ser el canal de acción ante ese tipo de detección. Como pueden ver, la respuesta a un incidente no necesariamente es un bloqueo en un firewall. Esto podría ser eventualmente debería tener una respuesta un poco distinta que podría gatillar incluso una investigación interna para poder reunir la evidencia suficiente para poder ejecutar alguna acción legal. Eso debería estar previamente mapeado dentro de los documentos de apoyo que podrían ser los famosos playbooks, que se los voy a mencionar un poquito más adelante. Lo mismo aplica para cualquiera uno de estos incidentes, entonces podríamos decir, quizás no, ok, para esto no tenemos ninguna capacidad y si lo detectamos, pucha, no vamos a hacer nada. Pese a que esto está catalogado como delito, deberíamos eventualmente tener alguna acción. Entonces, pero por ejemplo, quizás no es la mejor explicación. Quizás el spam es más representativo de lo que quiero decir. Es que aquí podríamos tomar decisiones en sentido de tener alguna acción, de hacer bloqueos de ciertas direcciones de correo o simplemente confiar en nuestro filtro anti-spam y lo que pase, pase y lo que no, muy bien. No va a gatillar un registro del incidente ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, todas estas cosas deberían, lo mismo con con los intentos de login, si son fallidos o no, ese tipo de cosas, o una vulneración a un copyright. Deberíamos actuar sobre eso, ¿no? Eso lo deberían también levantar con el área legal para ver cuál es el impacto de no hacerlo y eventualmente teniendo en vista cada uno de estos posibles incidentes, también les va a servir para dimensionar sus reales capacidades. Entonces, tenemos mapeado por dónde van a entrar los eventuales incidentes, establecer un canal para esa reportería. Tenemos un entendimiento general de cómo más o menos debiésemos gestionar eso, en el sentido de tomar el reporte, solicitar la información, descartar que no sea un falso positivo, investigar el impacto. Una vez que se confirme que el incidente es tal, vemos si el incidente está o no bajo control y si está bajo control, realizar las acciones, seguir los playbooks y hacer las acciones que están planificadas. O si es algo que está muy desproporcionado y está, digamos, afectando la continuidad operacional, eso lo podríamos decir que podríamos clasificar como algo que está descontrolado y llamamos al comité de crisis y eso finalmente también tiene que estar establecido, cómo se convoca el comité de crisis. Entonces, aquí tenemos algunas actividades. Ahora, lo que es relevante también, que una vez que tenemos claro sobre qué tipo de incidentes vamos a prestar algún nivel de servicio en lo que es la respuesta, sería interesante tener también una clasificación para la atención.
de esos incidentes en función del impacto. Una forma, como lo solía ver hace no mucho tiempo en el área del sector eléctrico nacional, era de esta forma, donde se definía con un DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3, 4 y 5, que finalmente es una forma de clasificar el incidente o la alerta en base a la criticidad, como se ve aquí en el nivel, y que cada una de estas cosas, en función de el tipo de ataque, vamos a tener una respuesta. Para los incidentes críticos y severos o críticos, es que esta clasificación, por supuesto, no es de ISO 27035 necesariamente, sino que es una buena práctica en el sentido de tener una plantilla que nos indique vamos a tener un grado de respuesta 24/7 o 5/8, dependiendo del tipo de riesgo que estemos corriendo. Y lo interesante es que también deberíamos tener los escalamientos declarados, a quién hay que llamar, y si no contesta, a quién vamos a despertar después, y así sucesivamente. Esto que está acá debiese estar también en poder de los equipos de respuesta o los equipos de operaciones de ciberseguridad, los SOC. Si tienen un equipo de seguridad defensiva o un equipo de apoyo para la administración y la detección de ciertas plataformas, como podría ser un EDR, un antivirus, lo que esperaría en la respuesta adecuada de los niveles de alerta es que esto que está aquí tenga cierta consistencia para que ellos sepan cuando un incidente detectado por por esa consola de antivirus o de DR es crítico y cuando no lo es. ¿Y de qué forma lo pueden hacer? Es cruzando por ejemplo, las taxonomías de NISA con este tipo de cosas. ¿Cómo lo podríamos hacer? De esta manera. Entonces, para un escenario único, podríamos decir que en nuestra única empresa, un ransomware podría ser, bajo ciertas condiciones, un D1 o un D3, un comando de control podría ser un D2 o un D3, dependiendo de dónde le impacte, si es la red TI o la red operacional. Aquí está diferenciado así porque, y está repetido de hecho, en función de que un impacto una clasificación era de uno cuando era a la red operacional y de dos cuando no era la red operacional. Entonces se diferenciaba así, pero eso depende de cada organización. El foco principal y lo importante acá es tener mapeados cada uno de estos posibles incidentes con una severidad asociada para que en base a esta severidad los equipos de respuesta puedan saber cómo actuar en función de esa respuesta. Entonces, si yo clasifico algo como un D1 y la consola de antivirus detecta que se comprometió un equipo con un ransomware y no lo puedo frenar o lo frenó y lo clasificó como ransomware contenido, eso debería gatear un D1 para eventualmente hacer una investigación como corresponde. Entonces esperaría, por la gravedad de este tipo de incidentes, es que al ser clasificado un D1, el equipo el SOC en este caso, tenga esto que está acá. Y por lo tanto, ok, es un ransomware. ¿Qué es lo que es un ransomware para mí? Es un D1. Perfecto. Y el D1 implica una respuesta del tipo 24/7 y tengo que llamar a tal persona y si no contesta en 10 minutos tengo que realizar una llamada a otra persona y etcétera, etcétera. Entonces, esa clasificación, dependiendo del tipo de amenaza y cruzada con la severidad para ese eventual riesgo que estamos corriendo, es fundamental para una adecuada respuesta. Ahora, este caso es para un escenario único donde tenemos una organización sin mayores sucursales y sin mayor infraestructura. El tema cambia un poquito cuando cuando tenemos una cuando tenemos múltiples áreas de impacto. Y en este caso, eh, cuando tenemos múltiples áreas de impacto, el tema puede cambiar. Acá, en este ejemplo, ya no lo clasificamos como DEFCON, sino como un incidente operacional o un incidente con eventualmente un impacto operacional que tiene un origen de ciberseguridad. La diferencia está acá es que para mí un hito 1 es como un DEFCON 5, pero hay ciertas diferencias en la clasificación.
Y aquí, por ejemplo, tengo lo mismo, el mismo cruce, los tipos de incidentes, tengo clasificado cuál es la vía por donde podría ingresar ese reporte, tengo mapeado qué capacidad de respuesta tengo, quién es el equipo responsable de la primera respuesta y qué capacidades tengo, si respuesta automática o manual, qué tecnologías tengo. Ahí la censuré un poco porque esto es parte de un trabajo que todavía está en construcción. Y lo que puede variar, sí, es el impacto. Dependiendo, por ejemplo, aquí puse en las redes corporativas, en un data center o en un área de distribución. Em, lo que ocurre acá es que un ransomware puede ser bastante complejo y un virus puede tener una clasificación muy distinta si ese virus se detecta en los servidores como en una sucursal remota donde, donde la venta de sus propios servicios o productos no tenga una mayor afectación. Entonces podríamos eventualmente crecer en esto y llegar a este punto y decirle, ¿sabes qué? Equipo SOC, obviamente le vamos a ocultar ciertas columnas y vamos a decir, ¿sabes qué? Tengo tales tipos de incidentes, por lo tanto, si ustedes detectan algo así, lo tienen que eh, mm, mapear con las redes corporativas, data centers, centro de distribución o lo que sea, y esa área de impacto, que es lo que estoy tratando de mostrar acá, va a tener una severidad específica y esa severidad va a tener una respuesta como, por ejemplo, esta. Entonces, para mí, en este caso, un hito 1 es algo que debe tener una respuesta inicial inferior a una hora, tiene que tener 24/7 y empieza el flujo de llamados y si no contesta uno, contestará al gerente y si no, contestará al gerente que está sobre el gerente. Entonces, la idea es la misma. Finalmente, esto que está acá es lo que deberían atender los equipos de respuesta o de operaciones que están encargados de generar la primera respuesta o la primera alerta. Lo podrían llevar a Playbook automatizado si es que la tecnología lo permite. Pero, ¿cómo sé qué amenaza se relaciona con este tipo de severidad, dependiendo del nivel? A través de esto, por ejemplo, yo veo que el gusano para mí, que si yo lo sigo acá, es un hito 2 si aplica en redes corporativas, pero es un hito 1 si es en un data center, es decir, crítico. Entonces, ahí se van marcando las diferencias. Entonces, no sé si le van tomando la idea o si tienen alguna pregunta en cómo se mapea esto para eventualmente decir, ¿sabes qué? Yo tengo un proceso y tengo un plan de cómo responder. ¿Cómo lo ven? Los leo en el chat. ¿Sí? Eh, lógicamente no espero que se aprendan esto de memoria, pero se los voy como va a estar compartido en el material, lo pueden tomar como referencia para que se hagan una idea de cómo mapear ciertas cosas y puedan decir, ¿sabes qué? A ver, muestra evidencia de que tiene un proceso de respuesta a incidentes. Ok, yo tengo un plan establecido, nosotros vamos a responder de esta forma, vamos a responder en estos tiempos, que es lo estimado, y si no está tal, tal y tal cosa, vamos a tener acción sobre tal tipo de incidente y la respuesta va a estar dada dependiendo del área de impacto. Por lo tanto, para mí esto está validado estratégicamente y el CISO lo aprobó, por lo tanto, también viene con lo que es de la alta gerencia. Entonces, por ejemplo, si veo intentos de acceso, yo estoy con hito 3 en redes corporativas, pero tengo hito 2 en data center. Entonces, vemos la diferencia. Hito 3 en menos de 48 horas y en data center debería tener en menos de 8 horas el reporte. Como son intentos y no vulneraciones en sí, se reporta 5 por 8 porque evidentemente no se concretaron, pero sí fueron eventuales eventos anómalos o un posible incidente. Y así, entonces eso se los quería presentar como una idea para tener. Son 7:30, 8:30, 9:30. Les voy a dar un pequeño break de unos 10 minutos para que puedan ir por un cafecito o algunas galletitas ahí en su hogar. Así que vayan, nos vamos a desconectar. Vamos a volver con lo que es los playbooks de ciberseguridad. Para quienes no conozcan mucho el concepto, les voy a explicar más o menos cómo operar con este tipo de herramientas. Pausa, volvemos a las 20:40.
¿Cómo se definió el tiempo de respuesta? Esta es una definición Es que no se define el tiempo. A ver, no es que haya definido para cada hito. El tiempo de respuesta se define. Perdón, ya la entendí la pregunta. No, no he dicho nada. Cómo se hace esta definición? Esa es la pregunta, Wilber, ¿verdad? Y la respuesta es una definición del negocio. Tiene que ver con las capacidades que tienen, cuánto tiempo están dispuestos a tolerar un tipo de incidente con esa gravedad. Es algo que técnicamente tienen que definir en función de las capacidades reales que tienen para poder responder también el equipo que tienen y también, evidentemente, debe estar validado desde el punto de vista estratégico. E idealmente que esté aprobado por el CISO esos tiempos porque tiene que conversar. Claro, justamente es como los SLA de respuesta inicial. O sea, y la respuesta inicial puede ser la primera acción tras la detección, es decir, el SOC está mirando muy despierto nuestra plataforma y de repente detecta una alerta. Perfecto, ¿qué es un ransomware? Perfecto, voy a llamar y reportar esto porque ya se contuvo, pero sí ocurrió. Entonces, ese centro de operaciones, pensando que es un equipo externo que está 24/7, va a llamar y aquí dice que si no responde en menos de 10 minutos va a escalar y si en 10 minutos más no responde y así. Pero toda esa primera llamada tiene que ser en menos de una hora. Pero son definiciones de cada negocio, no es idealmente uno las tiene que consensuar en la interna desde el punto de vista estratégico y el riesgo que está dispuesto a tener. Pero sí tiene que ver con eso. Pero si lo ven desde el punto de vista de que ustedes son un equipo de respuesta para un tercero, esos tiempos los tiene que definir el cliente claramente en función del grado de severidad que tiene cada incidente. Ahí está la respuesta y el comentario de Darling y Wilber. Sí, aclaro el punto. Sí, ya. Nos vemos entonces a las 20:40 de acá. Bien, antes de retomar con lo que son los playbooks, les quería presentar un par de temas que tienen que ver con algunas opciones de mejorar el conocimiento que están adquiriendo a través de cursos de fundamentos. Como ustedes sabrán, Capacitación USACH tiene una infinidad de cursos vinculados a temas de ciberseguridad y mucho de lo que estamos viendo acá tiene que ver con temas del ámbito de Blue Team y de cursos que son parte de la rama de Blue Team de Capacitación USACH. Hay algunas cosas que yo vi de manera bien superficial y bien como general que se profundizan. En algún momento me preguntaron y quería compartir con ustedes esto que está acá. Aquí. Bien, deberíamos estar revisando. Lo primero que les quiero o sea, presentar es este curso no sé si alguien lo ha visto, pero es parte de lo que yo suelo hacer en Capacitación USACH. Bueno, es el curso que son cursos de 10 sesiones. El curso de implementación de herramientas de Blue Team con Open Source basa mucho de lo visto a nivel de herramientas con alternativas con open source. Dentro de las posibilidades, por supuesto. Aquí no pretendo vender humos, es decir, que el open source sirve para todo. Hay herramientas como un XDR que ciertamente les voy a decir de inmediato que no esperen una versión muy evolucionada, libre de licencia y de pago, digamos, aunque sea de código abierto. Eh, Ahí hay cosas de tipo empresarial que son buenas y otras que desde el punto de código abierto también son bastante interesantes y que juntos se pueden complementar. Entonces, primero comenzamos con una serie de nivelación para tener conceptos y llegamos al punto de trabajar en entornos de virtualización y contenedores. El fuerte de este curso es que, y a diferencia de otras
de otras ramas que puedan ver es que las herramientas que estoy probando con ustedes las vamos instalando en entornos de contenedores, con Docker. Entonces, muchos me dicen eso es interesante porque no lo ven en otro tipo de cursos y la gracia es que abre un poco el escenario a poder manejar esa tecnología y poder probar distintas cosas hasta que finalmente se consigue el objetivo, que en este caso es que ustedes sean capaces de ir probando distintas soluciones y alternativas y ver si esa solución cumple con la necesidad que ustedes tienen para llevarla a producción y finalmente dar una solución potente para su organización. Entendiendo que el open source complementa a otro tipo de herramientas, porque no hay herramienta perfecta. Aquí hay una orquesta de soluciones que podrían eventualmente trabajar. Entonces, vemos en temas de firewall, detección de comportamientos anómalos, gestión de vulnerabilidades, gestión de incidentes, registros, logs y ese tipo de cosas. Varias de las herramientas SIEM y cosas así las vemos en ese curso de manera ahí que instalamos, por ejemplo, Selx como alternativa que tiene Suricata instalados, tiene Elasticsearch, tiene Kibana incorporado desde fábrica, entonces se genera una suerte de oportunidad para poder conocer esas herramientas. También le damos un vistazo a Wazoo y bueno, hay mucho trabajo práctico también. Ahora, desde otro punto de vista también, saliendo un poco de las herramientas, de lo técnico, hay otro curso que les quiero presentar también para que lo tengan en vista en caso de que se quieran ir también por una rama en el futuro o si es que no lo han visto, que es este que también participo junto al profesor Patricio Leighton, ahí estamos ambos. Bueno, yo trabajaba en el Coordinador Eléctrico Nacional, Patricio es parte del Coordinador Eléctrico Nacional, por lo tanto en conjunto diseñamos esto con dos aristas que son importantes. La primera es el poder planificar cómo manejar una crisis desde el punto de vista de la continuidad del negocio y enfocado específicamente en una de las ciberamenazas más potentes que existe hoy en el día a día, que es el ransomware. Por lo tanto, lo que se busca es generar un plan de continuidad para incidentes vinculados a un ransomware. ¿Y en qué se trata esto? Es que lo separamos en dos cosas. Patricio ve en en las sesiones iniciales, todo lo que es la estrategia, la estrategia de finalmente cómo preparar a la organización desde el punto de vista directivo en adelante. Se establece una suerte de plan de cómo liderar una crisis con ese tipo de incidentes. Y lo que yo les ayudo en este caso en lo que es el contenido de este curso es en el diseño de herramientas cuando tenemos que tomar y meter las manos en este tipo de respuestas. ¿Y en qué cosas hacemos? Aquí trabajamos en el diseño de un buen playbook de respuesta a incidentes para temas vinculados a ransomware, pero que puede ser extrapolado a cualquier tipo de ciberamenazas. Por lo tanto, tenemos dos sesiones tres sesiones para trabajar en un buen playbook y que los playbooks que se generan son estos. Se los voy a mostrar acá para que tengan una referencia de qué documentos se generan, que es este. Esto no se lo puedo compartir porque es de unos alumnos, pero para que lo tengan ahí en visto, donde se genera un glosario, donde hay información de contactos, una fase de preparación con algunas técnicas esperadas para la probable infección, actividades de prevención. Todo esto en la fase de preparación, algunas matrices RACIs para poder trabajar con esto. Y finalmente vienen las distintas fases, lo que es la detección, la identificación, en este caso de lo que nos está eventualmente pegando. Tenemos otras fases también interesantes de la contención, de qué vamos a hacer cuando se detecte algo así. Vamos a también lo que es la erradicación, está más abajo, la remediación y la erradicación justamente que están vinculadas acá y las eventuales lecciones aprendidas, cada uno con actividades bien mapeadas y las correspondientes perdón, matrices RACI, con obviamente algunos puntos para incluir en los informes finales para evaluar las repercusiones.
Entonces, todo esto es un documento que sale de 42 hojas. Dicen, uff, se ve complejo, ¿cómo lo hacemos? Y finalmente tenemos pocos días para hacer esto. Y el secreto está en que utilizamos un poco de inteligencia artificial para ayudarnos con ciertos conceptos. Entonces, y es parte de lo que vemos en el curso y lo que les quería comentar para que tengan alguna referencia de cosas de ese estilo. Bien, se los dejo ahí también como información por si alguien está mirando cosas así, si se interesa en este tipo de cosas, ahí los espero cordialmente. Ahí les dejo en el chat las URL. Ahora vamos a de vuelta a lo que nos convoca, que era esta, fundamentos. Aquí. Entonces, bien. Hablemos un poco de la herramienta como tal, de Playbook de ciberseguridad. Normalmente se suele mencionar los playbooks como un concepto, como algo muchas veces abstracto. En la realidad se transforma en un documento muy útil, pero que por lo general está guardado en un cajón, en una carpeta, en un drive que nadie ve. Em, y que finalmente lo que busca es todo lo contrario. Lo que se busca ahí es tener una planificación adecuada y tener cierta pauta de cómo gestionar una eventual crisis o un eventual incidente. ¿Y por qué? Porque el Playbook de ciberseguridad es una guía estructurada que proporciona procedimientos claros para manejar distintos tipos de incidentes cibernéticos y por lo tanto esperaría tener un playbook para cada tipo de amenaza. Entonces, de esa manera, no sé si me estoy dando a entender de que si tienen un mapeo de amenazas que van a atender con tiempos, con clasificaciones de seguridad o de impacto y además van a tener un mapeo de escalamientos, también esperaría que cuando el incidente se confirme, también tengan asociado un playbook para saber qué hacer. Normalmente las crisis se manejan así y es parte eso se da mucho con el entrenamiento, muy de preparación gringa, por supuesto, este tipo de respuesta en el sentido de seguir una pauta estructurada. Es como cuando en las películas el avión está con problemas y que el copiloto saca el manual y empieza a hacer pruebas y empiezan, digamos, a ver cómo poder responder, o no necesariamente el copiloto, sino que hay también otro tripulante que puede aportar con eso y siguiendo una pauta estructurada de todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que verificar para poder poner en marcha ese motor que está con fallos. Más allá de que probablemente el capitán por experiencia sabe, lo que se busca es que no se omita ningún paso de lo que el fabricante eh, recomienda. Y aquí, en este caso, lo que se busca también no es necesariamente generar un manual de respuesta, no va por ahí, sino que, dado la crisis, tener a mano ese documento, esa pauta estructurada, y para ir verificando que todo lo que vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo está cubierto y no se nos está olvidando hacer nada que sea relevante para la contención del incidente. ¿Por qué es importante? Porque ayudan a minimizar la indecisión en momentos críticos. Muchas veces eh, se genera esa alteración psicológica en los equipos. Cuando se pretende o se escucha que tenemos un incidente en curso, la primera reacción normalmente está más cercana a la entropía, o sea, la tendencia al caos. Entonces, lo que uno busca acá es tener cierta calma y alguien debe tener la cabeza fría. O sea, no sé si alguien ha tenido la suerte de ver cómo en los centros de urgencia se atienden las urgencias como tal y finalmente uno dice, ok, los que están acostumbrados a atender urgencias son como fríos de cabeza porque en realidad se mantienen bajo control en situaciones que son bien al límite. Un poco los equipos de respuesta que están entrenados en esto tienen un poco esa lógica en el sentido de entender de que si se detecta un incidente y está en curso, ya está. Ya, ahora lo importante es responder en forma y en tiempo y hacer todo lo que tenemos planificado. Ya después veremos qué pasa, las consecuencias, cómo restauramos, pero finalmente lo primero es responder y ahí viene lo importante. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tenemos que verificar? ¿Cómo vamos a descartar un falso positivo? ¿En qué plataforma lo vamos a hacer? ¿Qué deberíamos buscar? Ese tipo de cosas las podríamos tener todas en un playbook o podríamos llevar este playbook
a un módulo de orquestación de un SOAR, por ejemplo, para generar respuestas automatizadas. Podría ser válido también. Eh, pero finalmente, si no tenemos un SOAR que nos va a automatizar esto, finalmente deberíamos tener nociones de lo que estamos haciendo. Eso es súper importante. Eh, en lo que respecta a playbooks, existen ciertas diferencias en lo que son los playbooks ofensivos y defensivos. Los playbooks defensivos, por supuesto, que es lo que normalmente nos va a hacer más cercano. Lo que uno busca establecer son directrices para proteger a las organizaciones contra amenazas y aquí se detallan tácticas para probar las defensas existentes y también, en este caso, los playbooks que son más del tipo ofensivo buscan hacer pruebas de penetración para simular ataques y evaluar la eficiencia o la eficacia de las defensas existentes. Entonces, finalmente hay, digamos, herramientas o instrumentos para ambas cosas. Obviamente, ambos tipos de playbook son vitales para la estrategia y lo que uno busca es robustez en este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que se persigue es tener una organización robusta y que sea de alguna manera clasificada como una organización proactiva, tanto en la defensa como en sus capacidades de respuesta. Entendiendo que todos estos ataques simulados en algún momento se pueden transformar en métodos que utilicen reales ciberatacantes, por lo tanto es importante tener eso en vista. Ahora, las herramientas que estoy, o los artefactos, o como quieran llamar, digamos, esto es una pieza, un documento, algo que vamos a utilizar, que no son la solución a la respuesta a incidente en sí. Como se ilustra acá en la imagen, el playbook no es una pieza que da la solución a todo. Es una pieza más de este rompecabezas y que no funciona del todo bien cuando es una solución independiente. Si bien es un componente y crítico, este debe estar bien integrado dentro de una estrategia de seguridad más amplia. Porque evidentemente una cosa es tener un documento que me dice cómo voy a responder, pero si no tengo con qué responder y los equipos no están coordinados, si no se hacen simulacros, si no hay una gestión de respuesta ante vulnerabilidades detectadas, si es que no hay concientización de los usuarios, finalmente ese documento o esa herramienta va a ser una pieza reactiva que no va a ser tan efectiva, más allá de tener una pauta estructurada, pero nos vamos a volver locos respondiendo a incidentes cuando esto debería ser una pieza más de este rompecabezas en la estrategia de lo que es la ciberseguridad defensiva. Entonces, al formar parte de una estrategia más grande, los playbooks ayudan a asegurar que las respuestas sean cohesivas y alineadas con los objetivos generales de la seguridad de la organización, por tanto, facilitan la consistencia y coherencia de la respuesta a incidentes. Eso es lo que les estaba explicando justamente, porque lo que se busca acá es disminuir el impacto y estas piezas contribuyen a justamente minimizar el impacto porque facilitan de alguna manera la puesta la pronta puesta en marcha de la operación normal del negocio. Así que, por supuesto, el playbook llega un momento en que va a gatillar a planes secundarios como los planes de continuidad de negocio o los planes de recuperación anti-desastre. Todo eso se puede incorporar ahí. Eh, Dentro de las fases que debiese tener un playbook, las recomendadas y tienen esas flechas de manera intencional porque son parte de algo que está vinculado a un proceso y por tanto a una mejora continua. Por lo tanto, aquí se escriben algunos componentes que son críticos y que son fundamentales para poder tener un buen playbook más allá del formato, el color o la forma que le quieran dar. Yo les mostré hace un rato un playbook que era súper extenso porque tiene bastante información, pero ese playbook puede ser material basura si es que no se pone en práctica y no se concientiza a los equipos respecto a eso. O sea, un playbook que es construido debería también ser interiorizado por los equipos que son incumbentes dentro de eso. Por lo tanto, quienes tengan una mirada de concientizar a los usuarios desde el punto de vista de campañas de ethical phishing y ese tipo de cosas,
también deberían incorporar dentro de sus planes de concientización a los equipos especialistas en la respuesta a incidentes para entender cómo más o menos vamos a responder, por ejemplo, ante un incidente de ransomware. Y ahí es donde el playbook eh, puede ser presentado de manera bien didáctica para que se tenga nociones de qué es lo que vamos a hacer. Ese playbook también se puede llevar a planes de simulacro, por ejemplo. Entonces, la pauta está ahí, el cómo la presentamos y cómo hacemos la concientización es otro tema, pero está igualmente vinculado. Entonces, volviendo a este punto, cuando tenemos estas fases identificadas y estos componentes construidos como mínimo, se crea una guía comprensiva que abarca todo el ciclo de un incidente de seguridad y asegura una gestión efectiva de los incidentes y facilita una recuperación rápida y efectiva. Entonces, lo que se busca es eso, tener estos puntos mínimos. La preparación es lo más importante porque ahí tiramos líneas en los tiempos de paz. Identificación, en este caso, abarca muchas aristas desde el punto de vista de la identificación de los activos, los adecuados inventarios, también de cómo vamos a poder identificar una potencial amenaza, con qué tecnologías, qué vamos a estar mirando. Y una vez que esto sea eh, construido, finalmente llegamos a las fases de contención, donde finalmente vamos a tener un foco en evitar que estas amenazas se propaguen más allá de lo estimado. Viene una fase de erradicación. La fase de erradicación no está incluida en todos los playbooks, pero lo que tiene esta fase como un componente crítico es asegurar que el vector o la vulnerabilidad que fue afectado, que fue utilizada para comprometer nuestra organización, esté completamente cubierta y parchada para evitar de que nuevamente alguna pieza de malware vinculada con el incidente vuelva a tomar control de la infraestructura y volver a comprometerla. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ransomware que aprovechó una vulnerabilidad del famoso escritorio remoto o RDP, protocolo de Microsoft para gestión de escritorios remotos. Una vez que se identifica y que se tiene una respuesta de contención, puede haber una investigación, tenemos claridad de que el ransomware tiene vinculación con tal familia, es una variante de X malware que aprovecha las vulnerabilidades de RDP. Y nos damos cuenta que nuestra infraestructura sí tenía vulnerabilidades por RDP porque tenemos un plan de eh, parchado de vulnerabilidades. Lo habíamos detectado, lamentablemente nuestras capacidades no dieron para parchar a tiempo y nos comprometieron la infraestructura. Em, ¿Qué hacemos en la erradicación? Entonces, teniendo claro que hay una vulnerabilidad latente, vamos eh, a aplicar esa corrección y vamos a luego a recuperar para evitar de que cuando recuperemos y la data vuelva a su normalidad, si es que hay alguna pieza de malware, esta no pueda volver a comprometer la misma información y complejice más aún la recuperación de la operación. Una vez que se recupera, vamos a la fase de lecciones aprendidas y nuevamente de esas de esas lecciones aprendidas, vamos a modificar los playbooks en función de que sea necesario, aplicar mejoras, etcétera, etcétera. ¿Todo claro hasta acá? Si tienen dudas, levanten la mano y la pueden plantear, no, no hay problema. O los van aplicando ahí en el chat, ¿no? Digan sí o no, porque a veces me desconecto y no me doy cuenta y quizás estoy hablando solo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, ya, no, estoy conectado a internet todavía, bien. Ya. Entonces, la relación entre los playbooks de ciberseguridad y los marcos de gestión de riesgos, en este caso, cuando buscamos realizar una gestión efectiva de riesgos, tenemos una gestión efectiva de ciberseguridad, tenemos lo que es la gestión de riesgos, es decir, identificar potenciales brechas, debilidades en nuestra infraestructura, ahí entra todo lo que vimos anteriormente, para poder ver eventuales brechas que podrían ser explotadas y también
tenemos una arista de eventuales respuestas si es que estos riesgos se concretan. En conjunto, lo que buscamos aquí es generar un reforzamiento en la gestión de nuestra seguridad. Entonces, como os había indicado anteriormente, los playbooks no operan en un vacío. Aquí hay cosas que se integran, hay marcos, hay normas que cumplir. Hay una visión, como bien dice acá el texto, que tiene relación con una visión holística de la postura de la seguridad de la información. Entonces aquí buscamos tanto ayudar en la identificación y a tratar las vulnerabilidades y eventualmente tener un plan de respuesta bien organizado o bien estructurado eh, para compensar esa brecha que siempre podría estar presente porque los riesgos muchas veces no los podemos eliminar por completo. Los riesgos van a estar, se pueden mitigar y salvo que eliminemos por completo una tecnología, el riesgo va a estar eventualmente presente. Entonces, hay que, obviamente, tener claro que una vez que se cativa un incidente de seguridad, la respuesta ante ello tiene que tener una prioridad interesante y ahí esto se une con lo que les mencionaba en la sesión anterior, donde al igual que en las políticas de gestión de vulnerabilidades, aquí las políticas de respuesta a incidentes deben ser claras. Los equipos tienen que dejar de hacer lo que están haciendo ante la investigación de un eventual incidente de ciberseguridad. Si eso no está claro en la compañía o la compañía no lo impulsa, es muy difícil responder adecuadamente a un incidente en la forma que corresponde. Es decir, si tienen, lo que ocurre muchas veces en las compañías o las empresas es que, u organizaciones, es que el equipo de respuesta o de investigación tiene información de un eventual compromiso o algo que está ocurriendo, solicita información adicional para ver el contexto a las áreas operacionales, a las áreas de infraestructura, TI o ingeniería de sistemas, y esa respuesta no es del todo fluida. Y eso se transforma en que muchas veces las investigaciones se complejizan, el tiempo de la investigación se dilata y finalmente hay que estar moviendo a los equipos adecuadamente para que puedan contribuir y cuando eso no está impulsado por una política corporativa es bien difícil y se transforma en impulsos muchas veces individuales y digamos por voluntad. Y eso no puede ser en una organización que tenga cierto grado de madurez ya o que se diga madura en este sentido. Esto debe estar bien estructurado y que si hay alguien que está trabajando en algo, tendrá muchas reuniones o tendrá reuniones para presentar en algún comité importante, pero si hay un incidente, el incidente tiene prioridad. O si es probable un potencial incidente, tiene que tener al menos el foco de atención y la investigación es fundamental. Si no podemos descartar un falso positivo con certeza, puede que el incidente lo estemos pasando por alto y en realidad sí esté nuestra infraestructura comprometida. Y mientras más plataformas, más tecnologías tengan, más aristas de investigación van a tener. Entonces, eso se los digo en base a experiencia, como les había comentado, en el sector, cuando trabajé en el sector eléctrico nacional, específicamente en el coordinador eléctrico tiene una cantidad interesante y bastante grande de herramientas de protección y detección que dan una cantidad de información que está asociada a una multiplicidad de servicios que están ayudando a la correlación y la detección de incidentes. ¿Por qué? Porque es infraestructura crítica. Entonces uno a veces piensa que mientras más tecnología tenga, menos trabajo voy a tener. La verdad es que tengo más aristas que investigar. Por eso es importante, en la medida que se ven esos movimientos, esos potenciales acciones anómalas, tener herramientas que nos colaboren en descartar o en ayudar en ese análisis. Ahí vienen los SIEM, los SOAR y ese tipo de plataformas que pueden incluso sumar inteligencia de amenazas para poder determinar con mayor certeza qué es lo que está ocurriendo. Pero de vuelta al punto, aquí es importante también, como les indicaba, tener
bien claro las prioridades y la respuesta ante un incidente, un eventual incidente, es fundamental. Lo demás puede esperar. Otra cosa importante, cuando hablemos de playbook, muchas veces viene la típica pregunta, ¿alguien me puede compartir un playbook de ransomware? La verdad es que ustedes pueden tomar un playbook de referencia, pero la gracia y lo realmente correcto es que uno debe entender de que cada organización es única y lo mismo ocurre para las necesidades de ciberseguridad. Por lo tanto, cada playbook, independientemente del tipo de amenaza que esté abarcando, debe ser personalizado para adaptarse a la infraestructura, a la cultura y a los objetivos que tiene la organización. Porque si no lo hacen y tienen playbooks genéricos, lo que van a tener es simplemente un documento que va a estar para cumplir con la auditoría, pero en el momento de la verdad no van a poder darle mucha vuelta al tema y van a tener que dar explicaciones finalmente porque la respuesta no fue lo mejor posible y ni siquiera se van a poder escudar en que hicimos todo lo que el playbook dice. Cuando el playbook sea revisado, ahí recién van a darse cuenta que están con un playbook genérico. Entonces, como indica acá, personalizar esos playbooks o esas herramientas garantiza que las respuestas a incidentes sean adecuadas para su propia organización. Entonces, por eso, cuando construimos este tipo de cosas y las recomendaciones que se les están dando están relacionadas con componentes o fases que son cruciales, más no el contenido de cada fase, porque eso va adecuado a lo que es la propia organización. Lo mismo hacemos cuando yo les había comentado en el curso de RBCP, cuando construimos los ransomware, cada grupo tiene su propia organización, tiene un marco de trabajo donde finalmente declara cuáles son las tecnologías de detección, cuáles son las tecnologías de protección que tiene, los equipos que existen para responder ante un incidente, las protecciones perimetrales que existen, y todo eso va a dar al contexto para ir generando el playbook, porque de otra manera va a salir cualquier cosa que sea justamente más cercano a lo que estoy indicando acá, que es un playbook genérico que algo personalizado. Entonces, se tienen ciertas pautas en la estructura, los contenidos bases que debería tener, en lo que es recomendado, pero el contenido fino debe estar acorde a cada organización. Eso es altamente recomendado. Ahora, por supuesto, el playbook no debe ser solamente texto. El documento, o sea, el documento puede ser la guía o la pauta importante para poder darle a los equipos de respuesta una estructura a las acciones que están realizando, en el sentido de que podemos vincular en los mismos playbooks dependiendo cada fase, sobre qué tecnología nos vamos a apoyar para realizar las acciones que están en el playbook. Es decir, nosotros nos podemos apoyar en una variedad de herramientas tecnológicas, como podría ser sistemas de correlación de eventos, los firewalls, antivirus, los IPS, IDS, un firewall de aplicaciones web. Hay una infinidad de cosas que podrían eventualmente tener, dependiendo de los presupuestos y las necesidades que tiene cada organización. Y lo que busca acá esta herramienta es decir, ¿sabes qué? Ok, para descartar en la fase de contención, no solamente vamos a decir, por ejemplo, desconecta el segmento de red de los equipos que están comprometidos. Aquí podríamos ir un poquito más allá y utilizando la herramienta tanto, en su módulo tanto, conecte y desconecte tal cosa. O ejecute la contención a través de la cuarentena de los sistemas EDR. Entonces, dependiendo el impacto que tenga o qué tan extendido sea el compromiso, podríamos eventualmente citar. Y la gracia es que como son componentes vivos, me refiero al documento, al playbook, es un componente vivo de la seguridad, se va revisando cada cierto tiempo. A lo menos esperaría una revisión una vez al año, o en la medida que existan cambios tecnológicos que nos permitan robustecer un poco más la respuesta. Es decir, si cambian el antivirus o cambian el EDR, obviamente hay que afinar esos playbooks para que en base a la nueva tecnología o los nuevos módulos que tengan, probablemente la respuesta va a ser un poco distinta. Ya no necesito ir al switch o al rack del data center y desconectar el cable. Ahora
tengo EDR o tengo XDR, tengo todos los equipos en un dashboard, los selecciono y les doy cuarentena y quedan todos los equipos contenidos. Entonces, eso lo va a dar nuestra realidad tecnológica, pero evidentemente podemos mapearlo en el playbook y decir, ¿sabes qué? Si llega a este punto, vamos a contener con este tipo de herramientas. Entonces, em, aquí lo que busca un poco el playbook es facilitar la respuesta. Y estas herramientas que están citadas acá pueden facilitar la implementación de Playbook en sentido de proporcionar visibilidad, capacidades de respuesta necesarias para responder eficazmente los incidentes de seguridad. Es importante, por supuesto, elegir las herramientas adecuadas porque lo que busco acá es ayudarme con herramientas a generar una respuesta efectiva a los incidentes. Por lo tanto, el playbook me va indicando qué hacer o en un orden lógico qué cosas ir haciendo para que no se me vayan olvidando, pero también las herramientas me ayudan a automatizar cierto tipo de acciones para no estar equipo por equipo, muchas veces buscando algunas cosas. Podría buscar indicadores de compromiso o buscar algún tipo de malware de manera centralizada a través de una consola. Distinto sería si, por ejemplo, tengo antivirus que funcionan cada uno en forma independiente. Entonces tendría que ir uno por uno viendo si haciendo escaneos masivos. Entonces, ese tipo de cosas las debería tener adecuadamente mapeadas en un playbook para ver cuál es la forma y cuáles son nuestras reales capacidades para la respuesta ante un incidente. Punto importante también dentro de los playbooks, y por eso se los mostraba hace un rato, que es importante tener roles y responsabilidades bien mapeadas dentro de. Hay que entender que cuando tenemos una respuesta ante un incidente, los equipos tienden a correr un poco en círculo y a correr por el techo en el mejor de los casos. Pero bueno, teniendo un poco la cabeza fría en base a la respuesta, que es lo que se necesita. Aquí lo que se busca es evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar una respuesta rápida. Entonces, por eso es importante y claramente no vamos a estar mirando las RACI en el momento de. Aquí, estas RACI, al estar planteadas en el playbook, lo que busca es generar una pauta para cuando se haga la concientización de ese playbook con los equipos, se tenga claridad de quién es quién y eso se ve a través de simulacros también quién hace qué y a quién hay que informar y de qué forma. Entonces, ahí hay una declaración de las responsabilidades y los roles, pero obviamente eso hay que tenerlo interiorizado y puedo referenciarlo o tenerlo a mano cuando a quién le informo, a quién le envío el reporte final, o a quién le pido que ejecute un bloqueo. Pero eventualmente eso va a tomar fluidez en la medida que se vaya haciendo concientización adecuada de este tipo de herramientas. Veamos entonces formatos. Formatos tenemos varios. Hay algunos más simples, como los pueden ver acá, que tienen las fases de preparación, observación, resolución y entendimiento. Hay otras fases que son las más clásicas de preparación, eh, erradicación, la contención y las acciones aprendidas. Pueden trabajarse en modo de tablet, de tarjetas, como está ahí. Los playbooks pueden eventualmente tener ese formato. Sí, puede ser un par de slides. Eh, Ciertamente pueden ser más resumidos o podrían ser como este. Por ejemplo, acciones a realizar. Por ejemplo, ¿se fijan? Algunas acciones que podrían tener eh, desde el punto de vista de la identificación, la contención, la remediación, la recuperación y la mejora continua. Ahora, ¿cuál es el secreto de un buen playbook? ¿Cuál creen ustedes que es el secreto para el contenido adecuado para ustedes? Los leo en el chat. Enfocado en el contenido que debe tener.
¿Alguna idea? ¿O se quedaron dormidos? No, muy temprano. Ya, ok. Definir bien el alcance para el tipo de amenaza que es, por supuesto, enfocado al tipo de organización. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Es que el playbook, sí, sí, claro. Es que ese es un insumo para el playbook muchas veces que los activos críticos estén identificados porque obviamente no puedo responder adecuadamente si no tengo idea de qué es lo que tengo afectado y cuáles son los críticos y por dónde comenzar. Pero está bien, es correcto eso que indica Noemar. Eh, Neomar, perdón. ¿Algo adicional? Porque puedo tener un playbook cortito como este o puedo tener un playbook de 20 hojas como el que les mostré anteriormente. De hecho, me fui al extremo cuando les mostré y por eso lo seleccioné porque quedó excesivamente largo. Según el framework, no logro interpretar qué me, qué me indica con eso, Julio. Sí, o sea, evidentemente lo que indica Gabriel es correcto, está enfocado al tipo de evento, porque debería tener un playbook para ransomware, otro para phishing, un playbook porque son respuestas distintas para amenazas diferentes, eso es cierto. Mm. Por eso se indica acá arriba que este es para ransomware, por ejemplo. Y esto es como bien genérico, ¿no? A ver, ¿cuánto me queda acá? Ya. El secreto para desde mi punto de vista y la recomendación muy personal, y se las doy a ustedes, los 19 que están conectados acá, es que el playbook, además de todo lo que han mencionado que está acá, es que tenga todo el contenido que ustedes necesiten y solo el contenido que ustedes necesiten. Es decir, que no tenga ni más ni menos de la información necesaria para responder adecuadamente un incidente de ciberseguridad. Hace un rato yo les mostré, por ejemplo, distintos equipos que existen, una tabla de contactos con teléfonos y cosas así, pero evidentemente si su organización es un solo equipo y que no tienen tienen la comunicación directa o eh, ese tipo de cosas las pueden ir recortando. Entonces, a veces los playbooks abarcan demasiadas cosas que en el momento de emergencia suelen más perjudicar que ayudar en la emergencia. Hay que entender que esos documentos son documentos de apoyo para una crisis, por lo tanto, o para un incidente que podría transformarse en una crisis. Por lo tanto, debe tener toda la información que se necesite y que pueda facilitar esa respuesta y solo la información que se necesite, ni más ni menos. O sea, hay que ser bien concreto en la información y tener una capacidad ahí de síntesis bien interesante para poder identificar lo que es realmente relevante para el playbook y a la hora de la respuesta. Entendiendo que una persona que se está recién integrando a un equipo y que de repente se puede ver enfrentada a una situación difícil, tenga una herramienta que le sea útil y no en realidad un documento o tener una novela de 300 páginas que finalmente no le ayuda en nada y que cuando la termine de leer la empresa ya quebró. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Ahora, si la empresa es lo suficientemente grande o la organización es tan grande que tiene tantos equipos distintos y tecnologías diferentes, sí aplican el playbook más grande porque evidentemente hay información que es relevante que está ahí. Y es ahí donde evidentemente ya al no ser una sola hoja como lo que está acá, se transforma en un documento que debe ser de alguna manera concientizado para poder interiorizar a los equipos en cada uno de sus roles y responsabilidades dentro de la respuesta a incidentes. ¿Ok? Entonces el truco o la recomendación es eso,
que los playbooks tengan las fases mínimas recomendadas, que tengan la información ad hoc a la organización, que esté individualizado por el tipo de amenaza y que tenga toda la información necesaria y solo la información necesaria. Que no sobre ni falte información. Ok, ya para ir cerrando, les dejo acá una descripción de las secciones recomendadas ya con un poquito más de detalle. Esto es parte de lo que veo en el curso de RBSP, así que se los dejo ahí como un avance, con una gentileza. Entonces, dentro de las secciones recomendadas, y entendiendo que tienen distintos formatos, ustedes pueden adaptar el formato que necesitan o que estimen conveniente dentro de su propia organización. Lo que se busca es construir una guía de referencia para saber sobrellevar una crisis, planificando acciones y tiempos y todo lo demás. Entonces, se recomienda desde este punto de vista que tenga estas secciones con ciertos contenidos. Entonces, ahí está la descripción de las secciones que por lo menos deberían tener incluidas en un buen playbook. eh, y eventualmente, si hay alguna que no les aporte, la pueden ir tarjando, pero en general ustedes pueden decir, sabes que nuestro equipo es tan técnico y sabe bastante, por lo tanto un glosario no aplica, digamos. Las terminologías se manejan de otra forma o está en un documento separado. Perfecto, lo quitan. Los escalamientos. Los escalamientos los tenemos en un documento separado, está en una carpeta, está pegado cada uno lo tiene pegado en su pared y hasta en su casa, digamos, levantan la tapa del WC y están los teléfonos de los escalamientos puestos hasta en las zonas más increíbles de las habitaciones, porque saben que en cualquier momento los pueden llamar y deben saber a quién responder, por ejemplo, extremando el argumento, por ejemplo. Eh, entonces, vamos a dar un vistazo. El glosario, por supuesto, es como algo que es parte de muchas veces los documentos técnicos, donde se hacen descripciones de contexto y del tipo y el significado de ciertas tecnologías para, en este caso, de que se pueda entender y que no se malinterprete algún concepto, sobre todo cuando hablamos de cosas como el 2FA, el WAF, el SOC, el SIEM, el SOAR, el, el MDR, el XDR, el LDR, etcétera, etcétera. Cuando nos empezamos a llenar de terminología de ese estilo, normalmente es bueno tenerlo ahí como tal para que no se interprete eh, como algo equívoco y no podemos complejizar la respuesta. Entonces, esa parte debería estar si es que el documento lo amerita. La preparación. Cuando hablamos de la fase de preparación, aquí hablamos de un objetivo que es bien particular. Aquí hablamos de establecer actividades que permitan mitigar el impacto de un ataque de un ransomware, por ejemplo, en la organización, aplicando técnicas de identificación, de detección, protección para generar una adecuada respuesta, recuperación de incidentes y una recuperación de incidentes de estas características. Entonces, deberíamos, por ejemplo, listar las principales técnicas de infección. Entonces, sobre qué deberíamos tener ojo, por ejemplo, qué actividades de mitigación o de preparación o ¿cómo decirlo? No, sí está bien, de mitigación a esos riesgos vamos a aplicar de manera continua y quién va a hacer cada una de esas actividades. Entonces, aquí estamos hablando de preparar. Estamos en tiempos de paz, no tenemos incidentes, por lo tanto, ya estamos pensando cómo nos podrían comprometer y de qué manera vamos a resguardarnos para mitigar la probabilidad de ocurrencia de ese compromiso. Y aquí pueden explorar distintas aristas de cómo poder, dependiendo del tipo de amenaza, por supuesto. Aquí está un ransomware como ejemplo, pero podría ser un phishing, un virus, una denegación de servicio, cualquier cosa. La identificación como fase, y también está la descripción, se los dejo para terminar en los últimos 3 minutos de establecer acciones necesarias para identificar signos tempranos de un incidente, de ransomware, por ejemplo, y esbozar una respuesta inicial que se debe tomar tras su detección. Entonces, también les dejo una descripción, cosas que deberíamos listar más o menos en ese tipo de cosas si es que queremos hacer un playbook un poquito más extendido que simples tarjetas o cuadros o casillas, como realmente llevar un poquito más de detalle de lo que vamos a hacer. Entonces, podríamos listar los indicadores sobre los cuales debemos mantener monitoreo,
fuentes de identificación, por ejemplo, qué hacer en caso de que nos reporten un ransomware o algo así. Tenemos algunos indicadores de compromiso o cosas que podrían darnos ciertas señales y deberíamos también tener alguna capacidad de validar, ya sea con un equipo externo, con una plataforma de inteligencia o algo que nos permita eh, ratificar si es o no lo que estamos sospechando. Ejemplo, el más básico, virus total. Por ejemplo, podríamos citar que en esta fase de identificación o si tenemos algo y queremos comprobar, podríamos partir por BIOS total, después ir a tal cosa, a tal plataforma, pasarlo por nuestra plataforma específica de inteligencia amenaza, ir al MISP a ver si es que tenemos algún indicador, etcétera, etcétera. ¿Y quién hace qué en cada una de esas actividades de identificación, por supuesto? La contención, lo mismo. Medidas para evitar que esa amenaza se propague dentro de la organización. En este caso, deberíamos listar las acciones de validación, indicadores de compromiso, acciones a realizar en las acciones en lo que es la plataforma de seguridad antes de aplicar una contención. Es importante tener validado que los indicadores y los bloqueos que vamos a hacer no le va a afectar a algo que en forma equívoca. Por lo tanto, es importante tener una adecuada validación previa antes de hacer acciones de contención. Medidas de aislamiento, bloqueos de indicadores de compromiso y las matices Racing. Aquí lo que buscamos es evitar de que esto se propague por toda la organización. La remediación, y aquí está la explicación de lo que antes les mencioné, que es una fase de remediación que se centra en eliminar la amenaza y reparar el daño causado o los vectores o los puntos débiles que tiene nuestra infraestructura por el cual fue comprometido. En este caso, por eso se menciona ver la reinstalación de los sistemas infectados, lo que es la aplicación de parches o actualizaciones para cerrar las vulnerabilidades que permitieron el ataque. Entonces aquí está la descripción de lo que antes les había comentado. Aquí hay algunas em, actividades que podríamos listar ahí. Ustedes ven cuáles les hacen sentido, algunas que podrían ser todas, podrían ser la mitad, o las que ustedes estimen convenientes, pero sí el objetivo está claro arriba. Todas las actividades necesarias, controles adicionales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la definición clara de que se recupera, o quién hace qué, perdón. Y la recuperación, obviamente, esto es más habitual, cómo vamos a recuperar, qué vamos a hacer en este caso, vamos a activar los planes de continuidad de negocio, los de recuperación, mientras se aplican los DRP, el plan de recuperación antidesastres. Y aquí vienen los backups, validar que los backups no hayan sido comprometidos, ver si están íntegros. Ahí se toma un poco de sentido lo que mencionábamos en la primera sesión, de que hay formas de validar la integridad de la información mediante algoritmos criptográficos. Los sistemas esperaría que también tengan alguna firma de los backups que me asegure la integridad, etcétera, etcétera. Eh, y por supuesto, actividades de cierre del incidente para ver eh, cómo restaurar o qué fue lo que ocurrió en realidad. Una vez que se haga la recuperación, vienen la parte de comunicaciones también, etcétera, etcétera. Y por supuesto, quién hace qué. Para finalizar, y como última slide de la noche, la repercusión. La fase de repercusión busca identificar las lecciones aprendidas y robustecer a la organización para evitar o disminuir la probabilidad de que esto se vuelva a concretar en el futuro. Entonces, aquí les dejo algunas preguntas o algunos tópicos que deberían ser incorporados dentro de un eventual informe de cierre de un incidente. Por lo tanto, esto debería ser eventualmente después analizado como parte de las lecciones aprendidas y ver en qué fallamos y qué puntos de mejora tenemos. Entonces, por eso se recomienda estandarizar un registro formal que refleje las repercusiones observadas y a lo menos contemplar estas preguntas. ¿Cómo se detectó desde la detección en final? ¿Cuál fue el flujo de la detección, por ejemplo? Las acciones en la línea de tiempo tiene que ver con eso. Las acciones efectivas, lo que dio buenos resultados. Las acciones fallidas, para eventualmente ver qué es lo que ocurrió, el costo del incidente y definir acciones de mejora. Eso debería haber como en un reporte de cierre y para de alguna manera
evaluar las repercusiones. Y colorín colorado, la sesión ha finalizado. Em, no sé si queda algún punto en el tintero respecto a esto. Las herramientas son bien útiles. Estas herramientas desde el punto de vista documental también lo son, junto, y se van complementando, como les dije, con toda la tecnología que puedan ir implementando. Es parte de la respuesta a incidentes también y la respuesta defensiva de un equipo de Blue Team, para que lo tengan en su conciencia. ¿Alguna duda al cierre? ¿El costo del incidente a qué se refiere? Eso es una estimación del impacto que tuvo desde el punto de vista de la venta o de lo que se tuvo que... tiene que ver con costo financiero más que todo. No tiene otra... Y ese dato probablemente no lo va a poder completar en el equipo técnico. Bien, ya que se me enfrió el té. Espero que haya sido de provecho esta sesión. Fue un poco distinto. La sesión de mañana tiene un foco de, les digo de inmediato, se los voy a anticipar para que estén ahí preparados. Un segundito. Em, la realicé con ya, la sesión de mañana está más enfocada en herramientas ya de tipo de código abierto, de open source y algunas alternativas para poder entender un poco el flujo de cómo manejar este tipo de tecnologías o cómo les podrían aportar en su propia organización. Entonces, lo de mañana tiene que ver con herramientas eh, que podrían ayudar eventualmente a responder incidentes o a detectar eventuales amenazas. Todo desde el punto de vista de código abierto, y es un extracto de lo que veo en el curso de herramientas open source. Obviamente es una parte conceptual, aquí no hay instalaciones ni mucho menos porque es un curso de fundamento, pero para que más o menos puedan ver cuáles son los contenidos que están en los cursos más amplios. Y no sé, pero pese a que es un curso de fundamento, igual les quiero dar el contenido fundamental para que lo puedan tener. Eso por ahora. Ya pues, no les quito más tiempo. eh, mm, los dejo hasta acá y bueno, que tengan un muy buen cierre de jornada. Muy buenas noches. Nos estamos comunicando mañana a la misma hora y en el mismo canal. Les voy a subir mañana temprano el material de esta presentación y la de mañana. Voy a buscar algún material complementario por ahí. Así que espero que nadie la quiera revisar justo ahora, pero mañana a primera hora no creo que lo voy a dejar listo ahora. Lo voy a subir de inmediato para que lo tengan temprano mañana. Ok, ya. Que estén muy bien, que estén muy bien y que descansen.